Ejercicio 5.60 estática Gibeler. El ejercicio dice, la barra uniforme tiene una longitud L y un peso W. Está soportada en un extremo A por una pared lisa y en el otro extremo por una cuerda de longitud S, la cual está unida a la pared como se muestra en la figura. Demuestra que para lograr el equilibrio se requiere que H sea igual a S cuadrada menos L cuadrada entre 3 elevado a la 1 medio. Bien, primero vamos a empezar por hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra AB, que tenemos lo que es la barra AB. En el punto A está apoyada únicamente sobre la pared, por lo tanto se trata de dos superficies en contacto. Como se trata de dos superficies en contacto, únicamente va a haber una reacción, la cual va a ser la normal A. Vamos a tener también lo que es el peso de la barra, la cual se va a encontrar justo a la mitad de la longitud de la barra. Y tenemos lo que es la tensión de la cuerda BC, la cual va a ser la tensión BC. Aquí vamos a tener estas medidas, la cual va a ser la longitud de la cuerda dividido entre 2. El ángulo que va a formar el peso con respecto a la barra lo vamos a llamar alfa, y el ángulo que va a formar la tensión BC con respecto a la barra lo vamos a llamar beta. Bien, ya que tenemos este diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a A y vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, sumatoria de momentos con respecto a A es igual a 0, y vamos a descomponer tanto el peso como la tensión BC en estas componentes. Una componente que vaya a lo largo del eje de la barra AB, ambas fuerzas la vamos a descomponer en esas componentes que vayan a lo largo de la barra, del eje de la barra AB, y en otras componentes que sean perpendiculares a la barra. De esta forma, como podemos observar, las componentes de cada una de estas dos fuerzas que van a lo largo del eje de la barra AB no tienen momento con respecto al punto A, ya que su línea de acción pasa por el punto A. Las únicas componentes que tienen momento con respecto a son las componentes que son perpendiculares a la barra. Por lo tanto, únicamente estas dos componentes tienen momento con respecto al punto A. Entonces empezamos por esta componente del peso, y tenemos que menos el peso por el seno de alfa por su brazo de momento, que es longitud entre 2. Ahora vamos con la componente perpendicular a la barra de la tensión BC, y nos queda más tensión BC por el seno de beta por su brazo de momento, que es L, que es el total de la longitud de la barra. Todo esto es igual a 0. Bien, despejando la tensión BC, nos queda que tensión BC es igual al peso por el seno de alfa por la longitud entre 2 entre seno de beta por la longitud. Resolviendo esta división nos queda que es igual a el peso por el seno de alfa por la longitud entre 2 veces el seno de beta por la longitud. Longitud con longitud se eliminan y nos queda que tensión BC es igual al peso por el seno de alfa entre 2 veces el seno de beta. Este sería el valor de la tensión BC. Bien, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Antes de hacer sumatoria de fuerzas en Y, vamos a definir el ángulo que forma la tensión BC con respecto a la vertical o al eje Y. Bien, aquí, como podemos observar, esta línea que hemos trazado es paralela a la línea de acción de la fuerza del peso, y ambas líneas están cortadas por esta secante. Por lo tanto, este ángulo alfa es igual a este otro ángulo que se forma aquí. Bien, entonces si este ángulo que se forma aquí es alfa, entonces el ángulo que forma la tensión BC con respecto a la vertical va a ser alfa menos beta. Este sería el ángulo que forma la tensión BC con respecto a la vertical, alfa menos beta. Bien, ahora sí hacemos sumatoria de fuerzas en Y y decimos que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, y nos queda menos el peso más, vamos con la componente Y de la tensión BC, y también aquí ya tenemos lo que es el valor de la tensión BC. Por lo tanto, nos queda más el peso W por el seno de alfa entre 2 veces el seno de beta por el coseno de alfa menos beta es igual a 0. Ahora despejamos al coseno de alfa menos beta y nos queda que coseno de alfa menos beta es igual al peso entre W por el seno de alfa entre 2 veces el seno de beta
Resolvemos esta división y nos queda que coseno de alfa menos beta es igual a W por 2 veces el seno de beta entre W entre el seno de alfa. W con W se eliminan y nos queda que coseno de alfa menos beta es igual a 2 veces el seno de beta entre el seno de alfa. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Bien, ahora vamos a ayudarnos de la geometría del ejercicio. Para ello vamos a utilizar este triángulo que se está formando aquí entre la pared, la barra y la cuerda BC, y vamos a definir cada uno de los ángulos de este triángulo. Primero vamos a definir este ángulo. Este ángulo, como ya habíamos definido, lo llamamos beta, ya que es el ángulo que forma la tensión BC y la barra. Aquí, como ya habíamos definido, el ángulo que hay entre la tensión BC y esta línea vertical es alfa menos beta, que es este mismo ángulo que habíamos definido. Y como podemos observar, esta línea vertical que trazamos aquí es paralela a la pared. Por lo tanto, este ángulo del triángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, este ángulo es alfa menos beta también. Ahora, también al trazar esta línea vertical, ya habíamos definido que este ángulo es alfa. Todo este ángulo es alfa, ya que este ángulo alfa es igual a este otro ángulo. Por ello que todo este ángulo es alfa. Bien, como podemos observar, esta línea vertical que trazamos es paralela a esta línea de la pared. Por lo tanto, este ángulo que se forma aquí es igual a este ángulo. Por lo tanto, este ángulo también es alfa. Por lo tanto, y aquí sabemos que este ángulo es un ángulo de 180 grados, ya que es un ángulo llano. Por lo tanto, el ángulo interior del triángulo es 180 grados menos alfa. Por lo tanto, este ángulo es 180 grados menos alfa. Bien, ya que definimos los tres ángulos del triángulo, aplicamos la ley de senos en este triángulo. Y antes de aplicar la ley de senos, vamos a aplicar una razón de ángulo suplementario para este ángulo de 180 menos alfa. Esta razón de ángulo suplementario va a ser seno de 180 menos alfa, va a ser igual al seno de alfa. Aquí tenemos que el seno de 180 grados menos alfa va a ser igual al seno de alfa. Esa es la razón de ángulo suplementario que vamos a utilizar. Por lo tanto, aplicando la ley de senos y la razón de ángulo suplementario que hemos definido, nos queda que S entre el seno de alfa es igual a H entre el seno de beta. Despejando el seno de beta, nos queda que seno de beta es igual a H por el seno de alfa entre S. Y esta va a ser nuestra ecuación 2. Bien, ahora sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1 y nos queda que coseno de alfa menos beta es igual a 2 por H por el seno de alfa entre S entre el seno de alfa. Desarrollando la división, nos queda que coseno de alfa menos beta es igual a 2 por H por el seno de alfa entre S por el seno de alfa. Seno de alfa con seno de alfa se eliminan y nos queda que coseno de alfa menos beta es igual a 2 por H entre S. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Bien, ahora aplicamos la ley de cosenos en este triángulo que hemos trazado y nos queda que L cuadrada es igual a H cuadrada más S cuadrada menos 2 por H por S por el coseno de alfa menos beta. Despejamos el coseno de alfa menos beta y nos queda que coseno de alfa menos beta es igual a L cuadrada menos H cuadrada menos S cuadrada entre menos 2 por H por S. Y esta va a ser nuestra ecuación 4. Bien, ahora igualamos la ecuación 3 y ecuación 4 y nos queda que 2 por H entre S es igual a L cuadrado menos H cuadrado menos S cuadrado entre menos 2 por H por S. Despejamos este denominador al primer miembro y realizamos las operaciones. Como está dividiendo, pasa multiplicando a todo esto. Por lo tanto, realizando la multiplicación nos queda menos 4 por H al cuadrado por S entre S es igual a L cuadrado menos H cuadrada menos S cuadrada. Aquí S con S se eliminan y nos queda menos 4H cuadrada es igual a L cuadrado menos H cuadrado menos S cuadrado. Reduciendo términos semejantes nos queda que L cuadrada más 3H cuadrada menos S cuadrada es igual a 0. Despejando a H nos queda que H es igual a la raíz cuadrada de S cuadrado menos L cuadrado entre 3.
Y tal como nos dice el ejercicio, h se necesita que sea igual a s cuadrado menos l cuadrado entre 3 elevado a la 1 medio. Como podemos observar, hemos demostrado que realmente necesitamos que h tenga este valor. Aquí únicamente está presentado en potencia y aquí nosotros lo estamos presentando en raíz. Al fin y al cabo es el mismo resultado. Y de este modo es como demostramos que h necesita tener este valor para que el sistema mostrado en este ejercicio esté en equilibrio.